La transición contada por sus protagonistas. José Manuel Otero Novas, 1940. Fue ministro de la Presidencia en los últimos años del franquismo y ministro de Educación durante el mandato de Adolfo Suárez, miembro del Grupo Tácito, personaje de peso en el periodo de transición por haber estado involucrado en negociaciones clave y haberse situado cerca del rey don Juan Carlos. En estos momentos se hace el balance y se dice lo mucho que hemos progresado en estos 40 años. Bueno, y es verdad, se puede hablar de muchas cosas, de la escolarización, de la sanidad, de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. De muchas cosas en las cuales efectivamente hemos mejorado mucho. Si vemos 40 años atrás, comprobaremos que hemos avanzado. Ese es un juicio equivocado, porque ese mismo juicio lo podemos hacer en 1975 respecto de 1935. 40 años anteriores, también veremos que hay una gran evolución y un gran avance en materia de escolarización, de sanidad, incluso de derechos de la mujer. Y si vamos a 1935 sobre 1895, etcétera, y así sucesivamente. No obstante, no en vano yo soy coautor de la transición política. Yo creo que estos 40 años últimos tienen algunos logros muy notables. Es el establecimiento de un sistema democrático. Lo que se veía en todo el mundo era que el candidato a presidente de gobierno, me refiero en todo el mundo de la gente que pensaba en posibilidades reales, no en deseos. En posibilidades reales en España se consideraba que el candidato a presidente de gobierno era Fraga. ¿Por qué? Porque era del régimen. Nadie podía discutir que era del régimen, y porque siendo del régimen, bueno, pues medio lo habían echado, o sea, Fraga nadie podía atacarlo por ahí. Incluso tenía su base de apoyo, su gotza, su tal, ¿no? Era el caballo blanco, era el caballo blanco. Y entonces, hombre, Torcuato Fernández Miranda dice: yo soy el asesor del rey, yo voy a orientar esto. ¿Qué dejo? ¿Que el rey coja a Fraga? Claro, si el rey coge a Fraga, yo desaparezco. Es que debemos recordar que el rival, hombre, en la Restauración ha habido muchos candidatos, ¿no? Alfonso de Borbón, los carlistas, el no sé qué, bien, muchos candidatos. El rival más serio de don Juan Carlos siempre fue don Juan de Borbón, que era el que tenía los derechos dinásticos y que tardó en transferírselos. Se los transfirió. Muerto Franco incluso siendo ministro de la Gobernación, aquí en Madrid se dedicó a dar conferencias sobre Cánovas. Estaba todo el día hablando de Cánovas. Y claro, a Fernández Miranda se le enciende la luz y dice: esta es mi baza. Cánovas es el hombre que quiere moralizar la monarquía española. Y entonces su colaborador, el Duayen, el mismo que le saca la firma al rey, gobernador civil de Madrid, le echa de España a la querida de Alfonso XII, Elena Sanz. La echa de España. Bueno, eso tenía un sentido importante, porque todos sabemos que Juan Carlos de Borbón, que yo creo que ha prestado un servicio fantástico a España y que había que homenajearlo muy en serio, pero bueno, tiene sus características. Y entonces, pues una de las características es que el mujerío le gustaba bastante. Bien, ¿qué más hace Cánovas? Cánovas es la persona
que no permite a la madre del rey venir a España, solo la deja venir a la boda de Alfonso XII, pero viene a la boda y fuera de España inmediatamente. Bueno, en aquel momento teníamos al padre del rey en el exilio y ya no tiene que decir nada más, pero seguramente le dijo: señor, yo creo que le conviene una persona de su generación que no traiga ideas preconcebidas, que su majestad pueda decirle lo que hay que hacer. Naturalmente, Torcuato Fernández Miranda está pensando: lo que el rey le dice que hay que hacer será lo que yo le diga al rey que conviene hacer. Hay que decir, cuando sale elegido Adolfo Suárez, Fraga se enfada. Bueno, a la mañana siguiente yo estoy con Fraga en su despacho y le llama al rey. Y yo oigo la conversación de Fraga con el rey. Y Fraga le dice: no puedo seguir, señor. Se ha jubilado a mi generación. Es lo que dice. Yo no puedo seguir. Bueno, en lo de la generación no creo que Fraga lo dijera en serio. Fraga estaba cabreado por no ser él, punto primero. Y segundo, yo creo que compartía conmigo la idea de que era una mala solución. O sea, por esas dos cosas. Pero se resiste. Tienen una conversación larga. No puedo contar lo que decía el rey, porque yo no lo oía en todo caso. Pero se negó. Yo debo decir que, no sé si es al día siguiente, yo conozco el gobierno que quiere formar Suárez. Claro, y yo me doy cuenta de que son los míos, no los del gobierno de Carlos Arias con el que yo colaboré anteriormente. Aquellos eran los míos. Y entonces me llama Suárez y me ofrece colaborar, me explica lo que quiere hacer. Bueno, y yo llamo por teléfono a Fraga y le digo: oye, que yo te he aconsejado que no hablaras con este señor, pero mira lo que me pasa, me llama, tal, me dice lo que va a hacer, y este es mi gobierno, no es el otro. Esto me da esperanza y tal. Y entonces Fraga, pues un gesto muy suyo, me dice: querido amigo, no pierdas ni un minuto, dile que sí. Dile que sí. Bueno, entonces, ¿Suárez se desanimó? No, no se desanimó. Cuando fue proclamado rey, yo era el director general de Política Interior y yo tenía que construir un discurso favorable a la democratización de España, porque yo estaba para eso. Yo iba para eso, bueno, y yo naturalmente me estudié el discurso del rey, me lo subrayé, bueno, y me lo supe. Bueno, el discurso del rey yo le saqué mucho partido, pero hay que decir que era un discurso tremendamente ambiguo. Tremendamente ambiguo. Yo cogía las frases que me interesaban y las ponía en el contexto que me interesaban y tal, pero era un discurso ambiguo, y yo creo que el rey estaba en esa idea. Entonces, pienso, por mis conversaciones, por mis muchas conversaciones con las que me honró don Juan Carlos, que el rey siempre tuvo clara la idea de que tenía que gobernar en sentido de progreso. No, el progreso, no estoy hablando de la izquierda. El progreso, sí, una idea de futuro, la reconciliación de los españoles, tenemos que modernizar España. O sea, esos ideales los tenía muy profundos. Pensemos una cosa más, o añadamos una cosa más, en contra de toda la literatura que se ha publicado. El contexto internacional no favorecía el alejamiento de Franco. De verdad, los consejos que le llegaban al rey y a muchas otras personas
por ejemplo, de los Estados Unidos de América, eran consejos de cuidado. No se separen ustedes mucho de Franco, vayan ustedes con calma. Y los de la Alemania democrática, lo mismo. La Alemania democrática, bueno, que entonces se llamaba federal, la República Federal, especialmente en ese momento, estaban temblando, pensando que en España se repitiera el fenómeno portugués, y los Estados Unidos también. Y entonces no querían mucho movimiento. Yo hablaba con Dieter Koneski, con los alemanes, que me insistieron en que el gobierno alemán no quería que legalizáramos el Partido Comunista. Y el gobierno alemán estaba presidido por Helmut Kohl, que era socialista. No, Kohl, Helmut Schmidt. Yo abandoné lo de los alemanes porque yo aprendí que los alemanes hacían al final lo que le dijeran los americanos. Y entonces centré las conversaciones con los americanos. Y el americano, mi contacto americano, que era demócrata, él me decía, yo soy como muchos del servicio exterior, somos liberals, y yo veo bien que legalicéis el Partido Comunista, pero mi presidente no quiere. En junio de 1976 estábamos preparando el referéndum de la ley de reforma política de Fraga, de la ley para la reforma política de Fraga. Lo estábamos preparando para diciembre, que efectivamente fue en diciembre, pero con otra ley. Pero estábamos preparando eso y yo hice un cuaderno y se lo entregué a Fraga, de qué cosas habría que hacer. Y Fraga lo leyó, le dije, ministro, ¿has leído el papel? Claro. Bueno, quiero llamar tu atención sobre un párrafo que he metido en la página 43. Página 43 tal. Bueno, y entonces él va y me dice, ya lo he leído, no tengo ninguna objeción. Bueno, en ese párrafo yo decía que había que autorizar la presencia en el referéndum del Partido Comunista, pero no como Partido Comunista, sino a través de los movimientos vecinales que entonces controlaba, pero que todo el mundo sabía que era el Partido Comunista. Y me dije, ya lo he visto, vámonos a la reunión. Bueno, y fuimos a la reunión. Y al empezar la reunión coge la palabra Adolfo Suárez y dice, Manolo, léete la página 43 de este folleto. ¿Significa eso que estás pensando en permitir la participación del Partido Comunista? Porque ese es el punto que no podemos pasar. Eso no nos lo toleran las Fuerzas Armadas, dijo Adolfo. Y entonces Fraga dijo, no, hombre, por Dios, no, ¿qué va a significar eso? No, y tal, y pasamos a otro tema, pero allí hubo ese planteamiento de Adolfo Suárez. Cuando a los 15 o 20 días que ya él era presidente de gobierno y yo le entregué un papel con ese plan de legalización y tal, fue cuando me dijo de una manera desabrida, no me lo vuelvas a plantear. No me lo vuelvas a plantear. Y yo, caray. Bueno, y me callé. Yo voy a visitar a don Juan Carlos y ya estamos hablando de política, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Qué tal? Y bueno, y a mí Suárez me había dicho, no me hables de la legalización del Partido Comunista, pero no me hables. Bueno, no te hablo. Pero aquí estoy hablando con otro. Y yo le digo, yo creo que hay que legalizar el Partido Comunista. Tal. Bueno, y llego al despacho con Suárez y le digo, vengo de hablar con el rey, hemos hablado de esto y tal, y tengo que decirte que le he dicho esto. Y entonces Suárez no me riñe por haber sacado ese tema. Lo que me dice es, ¿y qué te contestó? El no a la legalización del Partido Comunista viene de Carter. Viene de Carter. Y el sí viene de Carter.
También. Pero el no es de la administración demócrata. Felipe González jugó 2 barajas y no digo que sea hipócrita. Probablemente era verdad lo que él quería, pero naturalmente él tenía que jugar a conseguir, porque si no, no sujetaba a su gente. Y entonces él decía una cosa y luego decía la contraria. Y nos ponían aprietos. Nos ponían aprietos. O sea, yo cuento, uno de los aprietos fue después de que ese hombre tan colaborador y tan cariñoso y tal, que ya se legalizaba con Fraga, sin problema ninguno. Sin embargo, cuando abrimos la ventanilla de legalización con Suárez, dijo que no entraba. Que no entraba, y entonces ponía una razón, a mi juicio, tonta. Es que nosotros no necesitamos legalizarnos, nosotros estamos legalizados porque ya existíamos en la República, bueno, dando a entender que en España no había pasado nada. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Aunque pienses eso, legalízate, inscríbete en el registro como inscribes tu casa, ¿no? Eso es un trámite de inscripción para que sepamos y haya publicidad de quién existe, porque tú no estás en ningún registro. Esto era un órdago que nos echaban. Estaban echándonos órdagos. Pensaban que así, pues ellos, el Partido Comunista no les comía y tal, ¿no? Bueno, a todo esto yo les dije, ¿sabes que vamos a legalizar el Partido Comunista? O sea, que si creéis que vosotros nos dais la credibilidad, vosotros no nos dais credibilidad. Quien nos da credibilidad es el PC. Si va el PC y vosotros no vais, ¿qué más nos da? ¿Qué más nos da? Metemos a Cantarero, metemos a tal, y ya está. La credibilidad del proceso la da que el PC sí va a las elecciones y vosotros no. Que ya con la reforma de Fraga ya entraban en el juego. Ya entraban en el juego. Bueno, el Partido Comunista me lo dijo aquí en esta habitación, que entraba en el juego. Pero el Partido Socialista también. O sea, por supuesto el PSP. Tierno era amigo de Fraga. ¿Qué pasa? Que luego, cuando vieron el cambio que hacíamos y que íbamos a más en el proceso que habíamos iniciado, naturalmente ellos también fueron a más. O sea, este es un tema muy importante para entender la transición, como es muy importante para entender el independentismo. O sea, eso es un proceso donde las gentes le vas dando y dicen, oye, pues si yo puedo ir a más, y puedo pedir más, y puedo tal. O sea, que no es que desde el principio estuvieran pensando en eso, aceptaban mucho menos, aceptaban muchísimo menos. Entonces, en agosto yo empiezo a despachar con Suárez y yo le hago un papel de lo que a mi juicio tendríamos que hacer. Y entonces mi planteamiento, yo que había aceptado finalmente el plan de Fraga, pero mi planteamiento en ese momento es, presidente, yo he participado en esto, yo he creído en esto, pero el rey ha cambiado el gobierno y eso ha generado una expectativa en la política española. Y entonces la gente ya no acepta el plan anterior, aunque sea muy bueno. Quiere una cosa nueva, una cosa que aparentemente vaya más allá. Y entonces tenemos que ir más allá. Y yo le propongo que, entre otras cosas, que corte el proceso de la ley de la reforma política de Fraga, que lo corte y que empecemos otra cosa nueva. Y le sugerí unas cosas, una especie de ley de bases, aprobar una ley de bases que luego se desarrollaría. ¿Qué tal? Bueno, y yo le doy mi papel.
Suárez en aquel mes no se tomó vacaciones, pero se iba el jueves por la noche o así, se iba a Almería. Y cuando yo le acompaño al aeropuerto, en la maleta y tal, en su maletín, me saca mi papel y me dice: me llevo tu papel, este fin de semana decido entre este y estos otros que me han presentado. Bueno, y al volver, cuando nos metemos en el coche, me dice: me he decidido por tu papel. Y no me dice nada más, ni qué va a hacer con el papel. Y entonces Suárez recibe un papel de Torcuato, que según Torcuato no tiene autor conocido. Torcuato no firma el papel. Lo presenta como una síntesis que él hace de otros papeles. A mí Suárez me dice que prepare la batalla del Parlamento de esa ley. Pero yo en ese momento no meto más la cuchara en el proyecto. Lo que sé es que en aquel mes de septiembre sale un papel. Y aquel papel no es el mío. Yo nunca tuve duda que nuestro proyecto iba adelante y que la oposición no tenía fuerza para tumbarlo, y Adolfo Suárez exactamente lo mismo. A lo mejor en gran medida yo era tan optimista porque yo veía a Suárez y yo sabía que él tenía más elementos de juicio que yo, pero desde luego ninguno de los dos vi que tuviéramos ninguna duda que eso... El temor a los golpes militares y a la involución, ese temor lo tuvimos siempre. El temor a que la izquierda nos impidiera sacar la ley para la reforma política, yo no lo tuve nunca. Otra cosa es que luego, hombre, sí hemos tenido miedo de muchos movimientos callejeros, por ejemplo en el País Vasco, y tal, sí hemos tenido miedo que eso nos perjudicara, y hemos hecho cesiones por esas presiones, digamos, revolucionarias de la calle. Hemos hecho cesiones, pero yo nunca tuve miedo que acabaran impidiéndonos la democratización, así como del otro lado sí. O sea, que fueran por el lado de la involución, sí teníamos miedo. Meses antes del 23F le escribí un informe a Adolfo y le dije que íbamos a tener el golpe. Yo ya no estaba en presidencia, estaba en educación. Me llamó: estoy de acuerdo contigo y voy a hacer lo que me propones. No hizo nada de lo que le propuse, pero en fin, me dijo que estaba de acuerdo en que íbamos a tener un golpe, y lo tuvimos, claro. Fue el 23F. Probablemente ese papel esté también en lo que yo deposité en la Fundación San Pablo. Pero yo hacía lo que los marxistas aconsejaban, ¿no? El estudio de la correlación de fuerzas. Me decía, ¿qué fuerza tenemos nosotros? ¿Qué pasos estamos dando? ¿A quién estamos cabreando? Entonces, pues la reacción del estamento militar se va a producir. Y yo le decía una cosa a Adolfo importante, le decía: no te tranquilices, presidente, pensando que no conocemos el general que esté preparando este golpe. Yo le decía, porque eso viene detrás. El general ya surgirá. Lo que importa es saber las cosas que motivan el golpe y que motivan que la gente busque el golpe y busque el general. O sea, yo hice... En mayo del 77 hice unas negociaciones con ETA porque teníamos miedo que en plena campaña electoral del 77 nos asesinaran gente. Y en aquel momento los asesinatos de ETA siempre habían ido seguidos de declaraciones del estado de excepción. Y entonces, si no declaramos el estado de excepción, la derecha no nos lo va a perdonar. Y si declaramos el estado de excepción, las elecciones no van a ser creíbles
por lo menos en el País Vasco. Y claro, nosotros en aquel momento, uno de nuestros objetivos importantes, el objetivo más importante no era ganar las elecciones, era hacer unas elecciones creíbles para demostrar que el sistema democrático se establecía en serio. Y entonces Suárez me dijo, negocia con la ETA. Y yo hice unas negociaciones, los sacamos a todos de la cárcel, los echamos a todos fuera de España, conmutamos la pena de prisión por pena de extrañamiento. Y tal, o sea que hemos tenido temores y hemos cedido cosas para evitar problemas. Que yo sepa, la Comisión de los 9 no fue a la Moncloa. Después, o sea, yo conozco se constituye la Comisión de los 9 y en enero efectivamente va la Comisión de los 9 a la Moncloa, pero no va. O sea, van personas en nombre de la Comisión de los 9 y se tiene una conversación. Y de eso de la plurinacionalidad, hombre, otra cosa es lo que ellos dijeran al salir. Lo que ellos dijeran, pero eso no conozco que se hubiera hablado y además no me lo creo. Me creo que si ellos hablaron, pues allí estaba, por ejemplo, de los autonomistas estaba Valentín Paz Andrade, gallego. Bueno, pues a lo mejor Valentín Paz Andrade, que tampoco era un... muy vista. Claro. Pues bueno, pues a lo mejor Valentín Paz Andrade habló del federalismo o de la hermandad gallego-portuguesa y tal. Bueno, y seguramente, pues probablemente Suárez pues les dijo cosas amables y tal, pero una reivindicación tal, no sé qué, contestada en tal, no. Y yo creo que no volvieron, porque a continuación de la Comisión de los 9, resultado de lo que Suárez les prometió en la Comisión de los 9, se hizo la Comisión Gobierno-Oposición para la Ley Electoral, que yo presidí. Yo sé lo que pedían pues las fuerzas catalanistas y tal, las fuerzas del País Vasco, lo sé, porque había papeles que lanzaban de vez en cuando, pero bueno, pues bien, y lo que nos pedía el GRAP, pues aquí todo el mundo pedía muchas cosas. La Constitución es algo importante porque ha dado fijeza a los pactos de la transición. Pero cuando empieza a redactarse, todos los pactos ya están hechos y rodando. Todos están rodando. Ya teníamos monarquía parlamentaria, ya teníamos parlamento elegido por sufragio universal, ya teníamos todos los partidos políticos legalizados, incluida Herri Batasuna. Ya teníamos todos los sindicatos legalizados, ya habíamos hecho la reconciliación, ya habíamos sacado, no había nadie en las cárceles por razones políticas, ya teníamos la libertad de prensa, ya habíamos pedido el ingreso en la Comunidad Europea, ya habíamos renunciado a la presentación de obispos, por supuesto ya teníamos ley electoral y no solamente la teníamos, sino que se había aplicado y es aquella que teníamos, es la misma que tenemos hoy. O sea, teníamos todo funcionando. Teníamos la moción de censura, que la establecimos antes de empezar la Constitución. Lo teníamos todo. Aunque la Constitución luego vino bien. Pero ese proceso largo, pues claro, nos hacía temer a ver si vuela todo. Y de repente, pues... Y entonces durante la Constitución teníamos que seguir cediendo y eso lo sabían ellos, lo sabían los vascos y por eso del Congreso al Senado dijeron, hombre, primero hemos pedido los conciertos, luego resulta que nos dan
La actualización, joder, ¿y por qué no más? Si a mí me preguntan, ¿el título octavo de la Constitución es bueno o es malo? Yo digo, hombre, el título octavo de la Constitución, como toda obra de consenso, es técnicamente malo. Es técnicamente malo. Pero yo creo que políticamente es bastante bueno. Es bastante bueno. Si estamos en lo que estamos, no es consecuencia de la Constitución, es consecuencia de las violaciones permanentes de la Constitución, de las violaciones permanentes. ¿Y cómo hay violaciones permanentes? Si en materia de enseñanza yo creí que con la aprobación de la Constitución teníamos resuelto el asunto, y no lo teníamos resuelto. En ese punto la izquierda volvió por sus fueros como si no hubiera habido el consenso constitucional. Porque a mí me tocó llevar al Parlamento la ley que desarrollaba el artículo 27 de la Constitución, y yo creí que iba a ser sencillísimo, y no fue sencillo. No fue sencillo. Yo les dije, hombre, si no nos dejáis que haya centros docentes con carácter propio, ¿dónde está la libertad? Y entonces me inventaron la teoría de que la libertad se garantizaba si los centros educativos eran todos del sistema del pluralismo interno. Del pluralismo interno, es decir, que todos los centros tienen que tener un profesor comunista, un profesor liberal, un profesor catalán, un profesor vasco, y el conjunto de todo eso da la libertad por compensación. Esa era la teoría que me explicaron. Bueno, yo dije que no y tal, bueno, y defendí una ley que la ganamos y se aprobó y tal, con mucho esfuerzo, pero se aprobó. Fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional confirmó mi ley.